Introducción. El siguiente libro breve analiza el versículo más importante del Sagrado Corán, según el hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 1885, capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. Alá, no hay más Dios que Él, el viviente, el sustentador de sí mismo. No le sobreviene el sueño ni el letargo. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Quién puede interceder ante Él si no es con su permiso? Él sabe lo que les espera y lo que les sucederá, y no comprenden nada de su conocimiento, salvo lo que Él quiere. Su estrado se extiende sobre los cielos y la tierra, y su preservación no le cansa. Y Él es el Altísimo, el más grande. La implementación de las lecciones analizadas ayudará a adoptar características positivas, lo que conduce a la paz mental y física. El versículo más grande del Corán. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. Alá, no hay más Dios que Él, el viviente, el sustentador de sí mismo. No le sobreviene el sueño ni el letargo. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Quién puede interceder ante Él si no es con su permiso? Él sabe lo que les espera y lo que les sucederá, y no comprenden nada de su conocimiento, salvo lo que Él quiere. Su estrado se extiende sobre los cielos y la tierra, y su preservación no le cansa. Y Él es el Altísimo, el más grande. El Islam enseña a la humanidad que el único a quien deben obedecer en toda situación es su creador y sustentador, Alá, el Exaltado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. Alá, no hay más divinidad que Él. En realidad, a quien uno obedece y modela su vida, es a quien adora, incluso si afirma no creer en ninguna deidad. Los humanos han sido creados de tal manera que deben obedecer y seguir algo, ya sean otras personas, las redes sociales, la moda, la cultura o incluso sus propios deseos. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 43. ¿Has visto a quien toma por Dios su propio deseo? Aquello a quien una persona obedece y sigue, es a quien adora. Por lo tanto, los musulmanes deben respaldar su declaración verbal de fe con acciones obedeciendo sinceramente a Dios, el Exaltado en cada situación por sobre todas las demás cosas. Esto implica utilizar las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. A quien se comporte de esta manera, le será concedida paz mental y éxito por el más misericordioso. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 163. Vuestro Dios es el único Dios. No hay más Dios que Él, el compasivo, el misericordioso. Y el capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Mientras que, quien rechaza la unicidad de Alá, el Exaltado y en su lugar obedece y adora otras cosas, se verá privado de la misericordia necesaria para obtener la paz mental y el éxito en ambos mundos, incluso si posee el mundo entero y experimenta momentos de diversión y entretenimiento, ya que nadie puede escapar del control y la autoridad de Alá, el Exaltado. Capítulo 9 en Taubá, versículo 82. Que rían entonces un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. Alá, no hay más divinidad que Él, el viviente, el autosustentador. Cuando se observa la creación de los cielos y la tierra, y los innumerables sistemas perfectamente equilibrados, se hace evidente que solo hay uno que creó y sostiene el universo. Por ejemplo, la distancia perfecta entre el Sol y la Tierra es una señal clara,
ya que la Tierra no sería habitable si el Sol estuviera ligeramente más cerca o más lejos de ella. Del mismo modo, la Tierra ha sido creada de tal manera que crea una atmósfera equilibrada y pura que permite que la vida prospere en ella. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 164. Y la alternancia de la noche y el día. El perfeccionamiento de los tiempos de los días y las noches, y su variada duración a lo largo del año, permite a las personas obtener el máximo beneficio de ellos. Si los días fueran más largos, las personas se agotarían por las largas horas. Si las noches fueran más largas, las personas no tendrían tiempo suficiente para ganarse la vida y otras cosas útiles, como el conocimiento. Si las noches fueran más cortas, las personas no podrían descansar lo suficiente para obtener una salud óptima. Los cambios en la duración de los días y las noches también afectarían a los cultivos, lo que tendría un impacto perjudicial en la provisión de personas y animales. El hecho de que los días y las noches y otros sistemas equilibrados dentro del universo funcionen en perfecta armonía, también indica claramente la unicidad de Alá, el Exaltado, ya que múltiples dioses desearían cosas diferentes, lo que conduciría al caos dentro del universo. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 22. Si hubiera habido en ellos, es decir, en los cielos y en la tierra, dioses además de Alá, ambos habrían sido destruidos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 164. Y los grandes barcos que navegan por el mar con lo que beneficia a la gente, y lo que Alá ha enviado desde los cielos de lluvia. Cuando se observa el ciclo del agua perfectamente equilibrado, también se observa claramente la existencia de un creador. El agua del mar se evapora, sube y luego se condensa para producir lluvia ácida que cae sobre las montañas. Estas montañas neutralizan la lluvia ácida para que las personas y los animales puedan utilizarla. Si se produjera algún cambio en este sistema perfectamente equilibrado, se produciría un desastre para las personas y los animales de la tierra. La sal del mar impide que las criaturas muertas que se encuentran en el océano lo contaminen. Si se permitiera que el océano se contaminara, no sería posible la vida marina, y la impureza de los océanos también abrumaría la vida terrestre. El agua de los océanos y los mares ha sido creada de tal manera que la vida marina puede prosperar en ella mientras que los barcos pesados pueden navegar sobre ella. Si la composición del agua fuera ligeramente diferente, se produciría un desequilibrio que haría que la vida marina prosperara en el agua o que los barcos pudieran navegar sobre ella, pero ambas cosas no serían posibles al mismo tiempo. Incluso hoy en día, el transporte por mar sigue siendo la forma más utilizada de transportar mercancías en todo el mundo. Este equilibrio perfecto es por tanto esencial para la vida en la Tierra. La evolución es una forma de mutación, que por su naturaleza es imperfecta. Pero cuando uno observa las innumerables especies, descubre que han sido creadas de manera perfectamente equilibrada para que puedan prosperar en el entorno en el que viven. Por ejemplo, el camello fue diseñado para soportar altas temperaturas y pasar largos periodos de tiempo sin necesidad de beber agua. Están perfectamente diseñados para la vida en el desierto. Capítulo 88 Al-Ghashiyah, versículo 17. ¿No ven entonces cómo son creados los camellos? La cabra fue diseñada de una manera tan perfecta que las impurezas dentro de su cuerpo están perfectamente separadas de la leche que produce. Cualquier mezcla de los dos haría que la leche no fuera potable. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 66. Y en verdad para vosotros el pastoreo del ganado es una lección. Os damos a beber de lo que hay en sus vientres, entre excrementos y sangre, leche pura, agradable al paladar. Cada especie tiene una duración de vida específica que impide que una especie supere a las demás. Por ejemplo, las moscas tienen una vida muy corta, de 3 a 4 semanas, y ponen hasta 500 huevos. Si su vida fuera más larga, entonces la población de moscas se volvería desproporcionada, y haría que abrumaran a todas las demás especies en este mundo. Mientras que otras criaturas que tienen una vida muy larga, tienen la capacidad de producir solo unas pocas crías. Nuevamente esto permite que su población sea moderada.
Todo esto no puede ser un accidente ni el proceso de evolución puede explicarlo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 164. Y su dirección de los vientos y las nubes controladas entre el cielo y la tierra. Los vientos son esenciales para la polinización eólica, que permite que los cultivos, las plantas y los árboles se reproduzcan. En los primeros tiempos, el viento era esencial para los viajes por mar, que hasta el día de hoy es el principal modo de transporte de bienes por todo el mundo. Los vientos son necesarios para mover las nubes de lluvia a lugares específicos con el fin de proporcionar agua a la creación, algo sin lo cual no pueden vivir. En la Tierra se observa un sistema de vientos perfectamente equilibrado, ya que la falta de vientos llevaría al caos a la creación, y un aumento de los vientos también lleva al caos a la creación. Del mismo modo, la lluvia también está perfectamente equilibrada, ya que la falta de lluvia lleva a sequías y hambrunas y el exceso de lluvia lleva a inundaciones masivas. Capítulo 23 Al-Muminun, versículo 18. Hemos hecho descender del cielo una lluvia abundante y la hemos depositado en la tierra. Y en verdad podemos apartarla. Este sistema perfectamente equilibrado no puede ser aleatorio y muestra claramente la mano del Creador. Quien reflexione sobre todos estos sistemas perfectamente equilibrados no puede negar lógicamente la existencia de un único Creador que tiene poder sobre todas las cosas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. Alá, no hay más divinidad que Él, el viviente, el autosuficiente. En realidad, quien puede experimentar la muerte y es sostenido por algo o alguien más no puede ser una deidad. Esta realidad por sí sola descarta la divinidad para cada entidad dentro de los cielos y la tierra excepto Alá, el Exaltado. Además, como Alá, el Exaltado solo creó la vida y la muerte y sostiene la creación, solo Él es digno de obediencia. Una persona que se ocupa de algunos aspectos de la provisión de otra persona, como su vivienda, es digna de que se le muestre gratitud. Por lo tanto, como Alá el Exaltado ha otorgado todas las bendiciones dentro de este universo a las personas, es justo y correcto que las personas le muestren gratitud. La gratitud con la propia intención implica solo hacer cosas para complacer a Alá, el Exaltado. El que actúa por otras razones no obtendrá recompensa de Alá, el Exaltado. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Jami' at-Tirmidhi, número 3154. Una señal positiva de una buena intención es que una persona no espera ni espera ningún reconocimiento o compensación de las personas. La gratitud con la lengua implica decir lo que es bueno o permanecer en silencio. Y la gratitud con las acciones implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto conduce a un aumento de las bendiciones y, en última instancia, a la paz mental en ambos mundos. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Si sois agradecidos, sin duda os multiplicaré en favores. Y el capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Además, cuando una persona posee un objeto, se considera correcto y normal que lo use como le plazca. Como Alá, el Exaltado, creó, posee y sustenta todo lo que hay en el universo, incluidas las personas, entonces solo Él decide lo que debe ocurrir dentro del universo y lo que no. Por lo tanto, es justo que una persona obedezca a Alá, el Exaltado, ya que solo Él es dueño de todo el universo, incluidas ellas. De la misma manera, cuando uno presta algo que posee a otro, es justo que utilice el objeto de acuerdo con los deseos de su dueño. Dios, el Exaltado, concedió cada bendición que una persona posee como un préstamo. No se la concedió como un regalo. Al igual que los préstamos mundanos, este préstamo debe ser devuelto. La única forma de devolver este préstamo es utilizarlo de manera que agrade a Dios, el Exaltado. Por otro lado, como las bendiciones del paraíso son un regalo,
la gente será libre de utilizarlas como desee. Capítulo 7 Al-Araf, versículo 43. Y se les llamará: este es el paraíso que habéis heredado por lo que hacíais. Por lo tanto, el hombre no debe confundir las bendiciones mundanas, que son un préstamo, con los dones del paraíso. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. Alá, no hay más divinidad que Él, el viviente. En términos generales, el hecho de que Alá, el exaltado, viva por siempre debería recordarnos nuestra propia mortalidad. Como el tiempo de cada uno en este mundo es limitado, debemos esforzarnos por cumplir nuestro propósito en él antes de que se nos acabe el tiempo. Este propósito implica utilizar correctamente las bendiciones que nos han sido concedidas, como se describe en las enseñanzas islámicas. Capítulo 67 Al-Mulk, versículo 2. Él que creó la muerte y la vida para probaros, a fin de ver quién de vosotros es mejor en hechos. El que no aprovecha su vida para cumplir su propósito en este mundo, llevará una existencia sin rumbo ni sentido, aunque consiga obtener éxitos mundanos. Como resultado, nunca encontrará la paz mental aunque tenga momentos de diversión. Así como un invento que no cumple su función primaria de creación se clasifica como un fracaso, aunque posea algunas buenas cualidades, lo mismo sucede con la persona que no cumple su propósito en este mundo, aunque obtenga algún éxito mundano. Este fracaso se experimenta como un vacío que todas las personas sienten en sus vidas, tarde o temprano, y como resultado les impide obtener la paz mental. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. Alá, no hay más divinidad que Él, el viviente, el autosuficiente. En términos generales, como Dios el Altísimo es autosuficiente y sustenta la creación, uno debe buscar todas las cosas buenas mundanas y religiosas de Él. Esto solo se logra a través de su obediencia sincera. Además, como las personas son extremadamente miopes y poseen muy poco conocimiento, deben buscar las cosas buenas mundanas generales de Dios, el Altísimo, ya que no saben qué será bueno para ellos o no. Hay muchos ejemplos en la vida de alguien que desea algo solo para que se convierta en una fuente de estrés para ellos. Y cuando algo les disgusta solo para que se convierta en una fuente de bondad para ellos. Por lo tanto, uno debe adherirse a pedir cosas buenas generales, en lugar de buscar cosas específicas de Dios, el Altísimo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 200-201. Y entre los hombres hay quien dice: Señor nuestro, danos en esta vida, y en la otra no tendrá parte. Pero entre ellos hay quien dice: Señor nuestro, danos en esta vida lo bueno y en la otra lo bueno y líbranos del castigo del fuego. Además, uno debe actuar según el atributo divino autosuficiente de Dios, el exaltado, de acuerdo con su potencial creado. Esto implica esforzarse por volverse independiente de la creación y confiar únicamente en Dios, el exaltado. Esto se logra cuando uno se abstiene de adoptar una actitud perezosa, por la cual se depende de las personas, en lugar de utilizar los recursos que se le han otorgado, como su fuerza física, para satisfacer sus necesidades y responsabilidades. Solo cuando uno ha agotado sus recursos debe pedir ayuda a los demás. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. Alá, no hay más Dios que Él, el viviente, el autosuficiente. Ni la somnolencia ni el sueño lo dominan. Este versículo también indica otra realidad extremadamente importante que los musulmanes suelen malinterpretar. Los no musulmanes que creían en Dios, el Altísimo, a menudo le atribuían deficiencias humanas como el cansancio. Como resultado, trataban a Dios el Altísimo como un rey mundano. Un rey mundano no puede administrar los asuntos de su reino por sí solo, y por lo tanto, designa ayudantes como gobernadores para que lo ayuden a administrar su reino. Como resultado de esta creencia, muchas de estas personas comenzaron a adorar otras cosas para complacer a Dios, el Altísimo, como los ídolos. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 3. Y quienes toman protectores en lugar de Él, dicen: solo los adoramos para que nos acerquen a Alá en posición. Este mismo concepto ha sido adoptado también por algunos musulmanes.
Estos musulmanes dedican tiempo, energía y riqueza a encontrar personas espirituales que supuestamente están conectadas con Alá, el Exaltado, de una manera especial, al igual que un gobernador está conectado con el rey de una manera especial. Su objetivo es complacer a la persona espiritual para que puedan interceder en su nombre ante Alá, el Exaltado, al igual que un gobernador puede interceder ante el rey, en nombre de alguien que complace al gobernador, con regalos y demostraciones antinaturales de respeto y amor. Estas personas espirituales actúan como guardianes entre las masas comunes y Alá, el Exaltado, lo que contradice completamente las enseñanzas del Islam. Los santos profetas, la paz sea con ellos, no actuaron como guardianes. En cambio, mostraron el camino y el método que conduce al placer de Alá, el Exaltado, y nunca pidieron ningún tipo de pago a las personas, como regalos. Por lo tanto, un musulmán debe aprender el conocimiento islámico de un maestro calificado y mostrarle el respeto que se merece, pero no debe creer que debe adorar a personas que parecen espirituales para alcanzar y complacer a Dios, el Exaltado. Esto se ve respaldado por el versículo principal en discusión. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Quién puede interceder ante Él si no es con su permiso? Él sabe lo que está por delante de ellos y lo que estará después de ellos, y ellos no comprenden nada de su conocimiento, excepto lo que Él quiere. Solo Dios, el Altísimo, tiene control y autoridad absoluto sobre el universo y sabe todo lo que ocurre en él. Por lo tanto, no necesita guardianes entre él y la gente. Esto es algo que ha quedado claro en el Sagrado Corán. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Al-Baqarah, versículo 186. Y cuando mis siervos te preguntan por mí, ciertamente yo estoy cerca. Respondo a la invocación del suplicante cuando me invoca. Y el capítulo 40 Ghafir, versículo 60. Y tu Señor dice, invocadme, que yo os responderé. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. ¿Quién podrá interceder ante Él, excepto con su permiso? Además, aunque la intercesión se realizará en el día del juicio después de que Alá, el Exaltado, dé permiso, no obstante, una persona no debe burlarse de su concepto, de lo contrario es muy posible que se le niegue. Burlarse de la intercesión implica adoptar una actitud perezosa por la cual una persona no usa las bendiciones que se le han concedido como se describe en las enseñanzas islámicas, y aún así, espera que alguien más la salve en el día del juicio, como un pariente o un maestro espiritual. Incluso si se acepta la intercesión, debido a su actitud perezosa, es posible que no le impida entrar al infierno, incluso si se reduce su sentencia. Y es importante darse cuenta de que incluso un momento en el infierno es realmente insoportable. Por lo tanto, uno debe tener una esperanza real en el concepto de intercesión. Esto implica esforzarse por usar las bendiciones que se le han concedido correctamente, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y luego esperar la intercesión de la gente en el día del juicio. Sea cual sea la actitud que una persona elija adoptar, Dios el Exaltado es plenamente consciente de sus intenciones, palabras y acciones y por lo tanto la hará responsable en ambos mundos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. Él sabe lo que está actualmente delante de ellos y lo que estará después de ellos, y ellos no abarcan nada de su conocimiento, excepto lo que Él quiere. Como todo el conocimiento que uno tiene ha sido otorgado por nadie más que Dios, el Exaltado sea, es esencial que lo use de la manera correcta. El uso correcto del conocimiento traerá beneficios para él y para los demás en ambos mundos. Mientras que, quien hace mal uso del conocimiento, especialmente el conocimiento religioso, en aras de ganancias mundanas como el liderazgo y la riqueza, encontrará que estas cosas se convierten en una fuente de estrés, miseria y problemas para él en ambos mundos. De hecho, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido en un hadith que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 253, que quien obtenga conocimiento religioso para atraer la atención sobre sí mismo irá al infierno.
Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. Él sabe lo que está actualmente delante de ellos y lo que estará después de ellos, y ellos no abarcan nada de su conocimiento, excepto lo que Él quiere. Además, esto recuerda a la gente que, como Dios el Altísimo, tiene conocimiento de todas las cosas, incluidos los estados mentales y físicos de los seres humanos, y está libre de cometer errores. Solo Él puede proporcionar a la humanidad el código de conducta perfecto que conduce a la paz mental y al éxito en ambos mundos. Solo Él puede enseñar a la humanidad cómo colocar todo y a todos en su vida en el lugar correcto para que logren la paz mental. Independientemente del conocimiento y la experiencia que obtengan las personas, nunca podrán lograr este objetivo vital. Al igual que una persona acepta el consejo de las personas según el conocimiento que posee, uno debe aceptar y actuar según el consejo y el conocimiento integrales de Dios, el Altísimo, para lograr la paz mental y el éxito en ambos mundos, incluso si contradice sus deseos. Esto se debe a que controlar los propios deseos es un pequeño precio a pagar para lograr la paz mental y el cuerpo. Al igual que una persona controla su dieta para lograr una buena salud física. Mientras que la vida se convierte en una prisión oscura para quien no logra obtener la paz mental, incluso si cumple todos sus deseos. Esto es bastante obvio cuando uno observa a los ricos y famosos. El versículo 255 concluye mencionando la autoridad y el control absolutos de Dios, el Altísimo sobre todas las cosas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. Su estrado se extiende sobre los cielos y la tierra, y su preservación no lo cansa. Y Él es el Altísimo, el más grande. No hay necesidad de profundizar en los detalles sobre el escabel. Uno debe creer en lo que se ha dicho y apreciar el poder y el conocimiento que todo lo abarca de Dios, el Exaltado. En términos generales, uno debe evitar estudiar temas dentro del conocimiento religioso que no aumenten su obediencia sincera a Dios, el Exaltado, lo que implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden, como se describe en las enseñanzas islámicas. Una buena forma de juzgar si un tema de conocimiento religioso es relevante o no, es evaluar si es algo sobre lo que Dios, el Exaltado, les preguntará en el día del juicio. Si no se les preguntará sobre un tema en particular en el Islam, como eventos específicos dentro de la historia islámica, entonces ese tema es irrelevante y debe evitarse. Pero si se les preguntará sobre un tema en el día del juicio, como el cumplimiento de los derechos del prójimo, entonces ese tema debe investigarse, aprenderse y actuar al máximo de nuestras posibilidades. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 255. Su estrado se extiende sobre los cielos y la tierra, y su preservación no lo cansa. Y Él es el Altísimo, el más grande. Además, no se debe engañar a la persona creyendo que Dios, el Altísimo, no está al tanto de lo que ocurre en el universo o que no está en condiciones de pedir cuentas a la gente por sus acciones. Esto puede ocurrir cuando las consecuencias de las acciones de uno, como el castigo, no se producen de inmediato o de una manera que les resulte obvia. En la mayoría de los casos, todas las personas experimentan las consecuencias de sus acciones de una manera sutil, por lo que las mismas cosas mundanas que han obtenido mediante la desobediencia a Dios, el Altísimo, se convierten en una fuente de estrés, miseria y problemas para ellos. Esto es evidente cuando se observa a las personas que se comportan de esta manera y cómo se ven consumidas por problemas de salud mental, a pesar de que tienen acceso a los lujos de este mundo. Además, en la mayoría de los casos, Dios el Altísimo da a las personas un respiro para que puedan mejorar su comportamiento. Por lo tanto, una persona no debe confundir un retraso en el castigo con la falta de castigo. Capítulo 68 Al-Kalam, versículo 45. Y les daré tiempo. En verdad mi plan es firme. Por lo tanto, la persona debe aprovechar el período de gracia que se le otorga para arrepentirse sinceramente y reformar su conducta antes de que se acabe el tiempo. El arrepentimiento sincero implica sentirse culpable, buscar el perdón de Dios el Altísimo y de todo aquel a quien se haya hecho daño, siempre que esto no conduzca a más problemas.
Uno debe prometer sinceramente no volver a cometer el mismo pecado o uno similar, y compensar cualquier derecho que haya sido violado con respecto a Dios, el Altísimo y a las personas. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 255. Y Él es el Altísimo, el más grande. Esto también indica que el hecho de que uno obedezca sinceramente a Dios, el exaltado o no tiene efecto alguno sobre su estatus infinito. Los efectos de la conducta de uno solo le afectarán en ambos mundos. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 7. Si hacéis el bien os hacéis el bien a vosotros mismos, y si hacéis el mal se lo hacéis a ellos, es decir, a vosotros mismos. Cada persona se enfrentará a las consecuencias de sus acciones en ambos mundos, por lo tanto, uno debe elegir obedecer sinceramente a Dios, el exaltado por su propio bien, incluso si contradice sus deseos. Debe comportarse como un paciente sabio que acepta y actúa según el consejo de su médico sabiendo que es lo mejor para él, incluso si se le prescriben medicinas amargas y un plan de dieta estricto. Al igual que este paciente obtendrá una buena salud mental y física, también la obtendrá la persona que obedezca a Dios, el exaltado. Esta obediencia implica usar correctamente las bendiciones que se nos han concedido, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Como Dios, el exaltado, conoce todas las cosas, como los estados mentales y físicos de los humanos, solo Él puede proporcionar el código de conducta que conduce a un estado mental y físico equilibrado, que a su vez conduce a la paz mental. Aunque en la mayoría de los casos, los pacientes no comprenden la ciencia que se esconde detrás de los medicamentos que se les recetan y por ello confían ciegamente en su médico, Dios, el Altísimo, invita a las personas a reflexionar sobre las enseñanzas del Islam para que puedan apreciar sus efectos positivos en sus vidas. Él no espera que las personas confíen ciegamente en las enseñanzas del Islam, sino que en cambio, quiere que reconozcan su veracidad a partir de sus pruebas claras. Pero esto requiere que la persona adopte una mente imparcial y abierta al acercarse a las enseñanzas del Islam. Capítulo 12 Yusuf, versículo 108. Di: este es mi camino. Invito a Alá con discernimiento, yo y quienes me siguen. Y el capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Pero si uno elige ignorar esta realidad, entonces no hay diferencia en la grandeza de Alá, el exaltado, ya que sufrirá las consecuencias en ambos mundos, incluso si experimenta momentos de diversión. Capítulo 9 en Taubá, versículo 82. Que rían entonces un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Y el capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá: Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá: así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Además, como lo indica el versículo principal que estamos analizando, como Alá, el exaltado, es el único que controla todas las cosas en el universo, incluidos los corazones espirituales de las personas, la morada de la paz mental. Él es el único que decide quién obtiene la paz mental y quién no. Capítulo 53 An-Najm, versículo 43. Y es Él quien hace reír y llorar. Y está claro que Dios, el exaltado, solo dará paz mental a aquellos que utilicen correctamente las bendiciones que Él les ha concedido. Para concluir, el versículo principal que estamos analizando elimina el malentendido que a menudo surge en las mentes de la gente ignorante. Es decir, la falsa suposición de que Dios, el exaltado, había enviado a sus santos profetas, la paz sea con ellos, para que toda la diversidad y el desacuerdo terminaran indefinidamente. Las personas que aceptaron esta creencia observaron una considerable diversidad y desacuerdo entre las personas, incluso después de que los santos profetas, la paz sea con ellos, fueran enviados, y el hecho de que la falsedad existía al lado de la verdad.
Esto los llevó a creer que esta situación podría sugerir impotencia por parte de Dios, el exaltado. Es decir, que él no había logrado erradicar los males que quería. La respuesta a esto se dio en un versículo anterior, es decir, que no era la voluntad de Dios, el exaltado, obligar a todos los seres humanos a seguir un mismo camino. Si así hubiera sido, la gente no podría haberse desviado del camino que Dios, exaltado, les había marcado. Esto se ha mencionado en el siguiente versículo. Capítulo 2, Al-Baqará, versículo 253. Y dimos a Jesús, el Hijo de María, pruebas claras y le ayudamos con el Espíritu puro, es decir, Gabriel. Si Alá hubiera querido, las generaciones que le sucedieron no habrían combatido entre sí después de que les hubieran llegado las pruebas claras. Pero discreparon y algunos de ellos creyeron y otros no. Y si Alá hubiera querido, no habrían combatido entre sí, pero Alá hace lo que quiere. Y capítulo 2, Al-Baqará, versículo 256. No se obligará a nadie a aceptar la religión. El camino correcto se ha diferenciado del incorrecto. Se señala entonces que no importa cuántas creencias, puntos de vista, formas de vida y conductas divergentes existan en la vida, la realidad subyacente al orden del universo es la establecida en el versículo principal en discusión y permanece inafectada por los conceptos erróneos de la gente. Finalmente, como toda la creación pertenece a Dios, el Altísimo, y está bajo su completo control y jurisdicción, una persona no tiene otra opción que cumplir con sus reglas. Así como una persona enfrentará problemas si no cumple con las reglas establecidas por el gobierno a cargo de un país en particular, también enfrentará problemas en ambos mundos si no cumple con las reglas del dueño del universo. Una persona puede abandonar un país si no está satisfecha con sus reglas, pero no podrá escapar a un lugar donde las reglas y la jurisdicción de Dios, el Altísimo, no se apliquen. Una persona puede cambiar las reglas de su sociedad, pero nunca podrá cambiar las reglas de Dios, el Altísimo. Además, así como una persona que es dueña de una casa decide las reglas de la casa, incluso si otras personas se oponen a estas reglas, de manera similar, el universo pertenece a Dios, el Altísimo, y por lo tanto solo Él decide las reglas de este universo, ya sea que a la gente le gusten o no estas reglas. Por lo tanto, uno debe cumplir con estas reglas por su propio bien. Quien comprenda este hecho cumplirá las reglas de Dios, el Altísimo, y se esforzará por obedecerlo utilizando las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Una persona puede esforzarse por aprender la sabiduría detrás de los mandamientos y prohibiciones de Dios, el Altísimo, para que comprenda cómo los benefician a ellos y a la sociedad en general, y cómo conducen a la paz mental y corporal en ambos mundos, o puede adorar sus deseos y rechazar las enseñanzas del Islam. Pero quien no cumpla con las enseñanzas islámicas debe prepararse para enfrentar las consecuencias de su elección en ambos mundos, y ninguna objeción, protesta o queja lo salvará, ya que nada puede vencer a Dios, el Altísimo. Capítulo 18 Al-Kahf, versículo 29. Y di, la verdad procede de vuestro Señor. Quien quiera que crea, quien quiera que no crea. Hemos preparado para los impíos un fuego que los rodeará con sus muros. Y si piden socorro, se les socorrerá con agua como un aceite turbio que les quemará el rostro. Maldita sea la bebida y pésimo el lugar de descanso. Más de 500 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaykhpod.com.